Sabes lo que somos, ¿verdad? Una iglesia, Cristo abarcante, comprometidos con el Evangelio de Jesús, con Jesucristo y su Evangelio, porque creemos que nada más a través de Él tenemos libertad y la esperanza, no solamente de una vida eterna, sino la esperanza de una nueva manera de vivir aquí en la tierra. Una manera diferente de vivir en donde ya no son los patrones de conducta con los que crecimos, con los que nos criaron, con los que aprendimos, los que rigen y dirigen nuestra vida, sino que ahora es Dios y su Espíritu quienes nos dan esta nueva manera de vivir. Por eso nuestro compromiso es con Jesús y su Evangelio. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, o que la prendas, ¿verdad? Los que traen ahí ya celular, abran su Biblia, prendan su Biblia en el libro de Filemón para continuar estudiando esto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a su amado colaborador, como Pablo mismo lo llama, a Filemón, ¿verdad? Con el propósito de intervenir y de mediar para tratar de resolver lo que de acuerdo a la tradición se cree, un conflicto entre Filemón y Onésimo. Y en la primer parte de este estudio vimos que como discípulos hemos sido llamados a ser agentes que procuran la reconciliación y la restauración en el tema de las relaciones, de manera que en muchas ocasiones Dios va a permitir que quedemos justo en medio de un conflicto, como quedó Pablo, para que a través de nosotros no hacer bandos, ¿verdad? Como luego hacemos, no para hacer bandos de estos son los buenos, estos son los malos, no para inclinarnos hacia un lado y condenar y juzgar al otro lado, no para generar con nuestras opiniones, con nuestros puntos de vista, más resentimiento y más divisiones entre las partes en conflicto, ¿no? Que muchas veces terminamos haciendo eso, ¿no? Sí, es que también a mí el otro día me dijo esto. No, sí, es que también a mí un día que iba caminando y que lo saludé y nomás me volteó a ver así y ni me saludó, ¿no? Y sí, es que también a mí me hizo y es que es así, ¿no? Y dice Pablo, no, o más bien la Escritura nos enseña a través de este conflicto que se presenta entre Filemón y Onésimo, que hemos sido llamados como discípulos. Esto no es un llamado para cualquiera. Este es el llamado para los discípulos de Jesús a convertirnos en agentes que traigan reconciliación y restauración, alentando el perdón y alentando el arrepentimiento. Y hoy quiero que veamos este conflicto desde ya no desde el ángulo de Pablo, ¿no? Que es el que queda en medio, sino desde el ángulo de aquel que fue ofendido, ¿no? En este caso de Filemón. Entonces, si ya estás ahí, Filemón, capítulo 1, versículos del 8 al 22. Filemón 1, 8 al 22. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos son útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado,
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a ti mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido, de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿no? O como dicen algunas otras versiones, que por tus oraciones iré a visitarte. Déjame orar. Padre, gracias porque tu perdón, como cantábamos ahorita también, Señor, nos alcanzó. Y a través de tu sacrificio en la cruz hoy podemos aferrarnos a tu salvación, Señor. Porque podemos no tener nada, pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo y tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Y creemos eso fielmente, por eso estamos aquí. Y Padre, te ruego por este tiempo para que seas tú hablando a nuestro corazón, ministrando, trayendo libertad, Señor, como que es lo que tú quieres traer a nuestra vida, libertad de cargar resentimientos, libertad de cargar amargura, libertad de venir cayendo, de venir cargando esa falta quizá de perdón el día de hoy, no lo sé. Tú has trabajado en mi corazón en este tiempo y te pido que trabajes en el corazón de todos aquellos que también lo necesitan, que en realidad somos todos. Entonces, Padre, haz lo que solamente tú sabes hacer, que es cambiar, transformar, rescatar nuestras vidas, Señor, de la desesperación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Filemón, regresando a Filemón, hace poco tiempo leía un libro de un autor cristiano que hablaba justamente acerca del tema del perdón, y básicamente la premisa de su tesis y la razón por la cual este autor decide escribir este libro es para responder a la siguiente pregunta: como cristianos, ¿es siempre posible perdonar? ¿O hay momentos en los que la falta de perdón puede justificarse? Sí, yo sé que tu respuesta de escuelita dominical es: claro, Quique, siempre es posible perdonar, siempre somos llamados a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Entonces sí, ok. Y se me hizo interesante la pregunta, porque el autor presenta escenarios y situaciones muy reales, situaciones muy complicadas, en donde si estuviéramos en el lugar de la persona que fue dañada, sinceramente yo no sé si tendría esa capacidad de perdonar, ¿no? Pero vamos a tratar de responder justamente esta pregunta. Y te digo, se me hizo muy interesante la pregunta, porque el autor presenta estos escenarios, estas situaciones muy reales, en los que, ojo con esto, si no existe un milagro en el corazón de la persona afectada, la capacidad de genuinamente perdonar se vuelve imposible. Si no existe un milagro en el corazón de la persona afectada, la capacidad de perdonar genuinamente básicamente es imposible. Y te hablo de esto porque, de acuerdo a las evidencias y de lo que se cree, hay un conflicto que se presenta entre Filemón y Onésimo, en el que, si bien no es tan grave, sí iba a poner a prueba la capacidad de Filemón en cuanto a extender gracia para perdonar a Onésimo, quien, de acuerdo a la tradición y lo que podemos interpretar, es un esclavo que le pertenecía a Filemón, en donde
el cual se cree que roba y escapa muy probablemente con dirección a Roma, en donde de manera providencial, es decir, en donde Dios, teniendo el cuidado y el control de su vida, que eso es lo que significa básicamente providencia, ¿no? Dios teniendo cuidado y control de las cosas, y donde de manera providencial Dios, cuidando y guiando la vida de Onésimo, hace que se encuentre con Pablo, te repito, muy probablemente en Roma, en donde Pablo le expone el evangelio. Onésimo lo escucha, lo recibe, se arrepiente y se queda por un tiempo sirviendo a Pablo mientras está bajo arresto, porque como lo mencionamos en el estudio pasado, Filemón es una de las 4 cartas conocidas como cartas de la prisión, ¿verdad? Entonces, Onésimo huye hacia Roma, donde se encuentra con Pablo, donde Pablo le predica el evangelio, donde Onésimo entiende la necesidad de Jesús como Salvador, se arrepiente, se queda sirviendo a Pablo durante un tiempo. Por eso en el versículo 10, Pablo le ruega a Filemón por su hijo, a quien, como dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, obviamente haciendo referencia a una cuestión espiritual. Y en el versículo 13 dice: quisiera que se quedara conmigo para que me siga sirviendo en representación tuya. Es decir, quisiera que Onésimo se quedara conmigo para que me sirviera como si tú mismo me lo hubieras enviado. Pero al no ser así, ¿no? Por cómo se dieron las circunstancias, te lo envío de regreso, porque como te decía anteriormente, al ser un esclavo, era posesión de Filemón. Entonces, por más hijo espiritual que ahora era Onésimo de Pablo, el quedarse con Onésimo, el que Onésimo se quedara con Pablo sirviéndole, hubiera sido algo deshonesto de parte de Pablo, ¿no? Porque Onésimo tenía un dueño, Filemón, como esclavo. Ahora, y esto es lo interesante, porque de acuerdo a las costumbres de la época, el hecho de que un esclavo escapara de la casa de su amo hablaba más mal del amo que del esclavo. Déjame explicarte por qué. Porque a diferencia de la esclavitud moderna, si podremos llamarlo de esa manera, en donde al esclavo no se le da ningún valor, donde el esclavo no es tratado con dignidad, la esclavitud en tiempos de Pablo, y aún desde mucho antes, era algo con determinado valor, con cierta posición y cierto reconocimiento. Por eso existían lo que en el griego se conoce como doulos, esclavos que, aunque tenían la capacidad o la opción de quedar en libertad y bajo esa libertad comenzar una vida independiente, por agradecimiento, por estima, por honor al amo, preferían quedarse como esclavos. Es decir, cuando llegaba el momento de decir, ¿sabes qué? Cumpliste el tiempo de tu trabajo como esclavo, puedes irte. El esclavo decía: no, me has tratado tan bien, has sido tan digno, has sido tan justo, me has recompensado, me has retribuido tan bien, que prefiero quedarme a seguir honrándote y sirviendo como esclavo. Aún en la parábola que Jesús usa del hijo pródigo, donde el hijo reacciona y se acuerda: en la casa de mi padre hay jornaleros que se la pasan bien,
Hay jornaleros que tienen comida, hay jornaleros que son tratados con dignidad, entonces mejor me voy a mi casa y que me reciban como un esclavo, porque te repito, la esclavitud en este tiempo era algo con determinado valor, con determinada posición. Entonces, el hecho de que un esclavo decidiera escapar, decidiera dejar a su amo, como lo hizo Onésimo, involucraba el que de alguna manera la gente viera a Filemón como un mal amo, lo que seguramente provocó cuestionamientos, lo que seguramente provocó murmuración, crítica, señalamientos en su contra. Oye, ¿supiste que se escapó Onésimo de casa de Filemón? Sí, seguramente los trata mal a sus esclavos, por eso se fueron. Oye, no sé qué tanto se pudo llegar a decir en contra de Filemón, pero te repito, hablaba más mal del amo que del esclavo el hecho de que hubiera escapado. Por eso el versículo 18, Pablo dice, si algo te dañó, si en algo te dañó o algo te debe, hablando de una cuestión económica, ¿no? De ahí podemos asumir o interpretar que probablemente Onésimo robó algo, pero si te dañó, esta palabra dañar en el griego era una palabra que se usaba para indicar que alguien había denigrado, infamado, es decir, traer una mala fama o dañar en cuanto a la reputación, ¿no? Es decir, que se comenzara a hablar mal acerca de alguien. Y es lo que provocó Onésimo, o es lo que Pablo señala que muy probablemente hubo en Onésimo. Entonces, por lo que Pablo escribe en la carta, podemos interpretar que muy probablemente en el corazón de Filemón hubo inconformidad, ¿no? Hubo cierto reclamo en contra de Onésimo, y hasta cierto punto hubiera sido natural el deseo de Filemón de traer a Onésimo para que se le fuera juzgado ante la ley, ante la autoridad, para que recibiera el castigo que merecía por haber traicionado a su amo. Por eso vemos con tanta insistencia una y otra vez diciendo a Pablo, hey, recíbelo como si a quien estuvieras recibiendo es a mí mismo. Mira cómo lo dice versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y no solo eso, mira lo que dice versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Hermano amado. ¿Te das cuenta lo que Pablo está pidiendo aquí? ¿Te das cuenta a dónde está apuntando Pablo con esto? Al que te robó, al que te infamó, al que por lo que hizo provocó que tu reputación fuera dañado, a ese te lo envío para que lo recibas ya no como esclavo, sino como un amado hermano. Y quiero que medites en esto. Quiero que pienses en aquel que te ha dañado, que te ha ofendido, que te ha lastimado, que te ha traicionado. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves así? ¿Como un amado hermano? Y mientras yo preparaba esto, decía, Señor, ¿qué más puedo agregarle a eso? ¿Qué más
¿Qué objeción puedo ponerle a esto que tú estás escribiendo a través de Pablo? Porque no sé tú, pero yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso me lleva a entender que esto que está diciendo Pablo no lo dice desde su carne. No es Pablo dando una opinión, es el Espíritu Santo a través de Pablo, dejándonos cómo tenemos que ver, tratar y resolver cuando se presentan conflictos en el tema de relaciones. Entonces, quiero que medites en esto, porque cuando hablamos de perdón, no solo hablamos de tener la capacidad de absorber la ofensa, que el perdón es eso, es decidir absorber, decidir contener el daño para no proyectarlo nuevamente hacia la otra persona o hacia alguien más. Cuando hablamos de perdón, hablamos también de la necesidad de ver con gracia y amor al que nos ofendió. ¿Quieres saber si de verdad has perdonado? ¿Cómo ves a esa persona que te ofendió? ¿La ves con gracia, honra y amor? ¿O la ves y dices, ¿no? Pelas los dientes y aprietas la mandíbula y Entonces, cuando hablamos de perdón, hablamos también de la necesidad de ver con gracia y amor al que nos ofendió. Y sí, yo sé que escuchar eso no es popular. Yo sé que es más fácil decirlo que actuarlo. Yo sé que en tu mente, como en mi mente, estás tratando de darle 1000 vueltas al asunto, buscando cómo justificas una salida a esto. Quique, pero ¿cómo voy a ver con gracia y amor a esa persona? ¿Te das cuenta cómo la pregunta del principio ya tiene otro sentido diferente? Como esa respuesta aprendida de sí siempre es posible perdonar ya cambia un poquito el sentido cuando vemos lo que involucra perdonar. Quique, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? Tú no sabes lo que me hizo. ¿Cómo voy a ver con gracia y amor a esa persona? Es que si a ti te hubieran lastimado de la manera en que me lastimaron a mí, ¿no estuvieras diciendo estas cosas? Créeme, probablemente al igual que a ti, me han lastimado, me han ofendido, se han burlado, me han criticado, algunas veces con razón, ¿no? Esa crítica, ok, tienes razón, pero muchas otras veces sin razón, sin conocerme, sin saber lo que hay detrás como para poder decir, y esa es la crítica que más duele, ¿no? Entonces, puedo entender lo difícil que puede llegar a ser el ver con gracia y amor a quien nos ha dañado. Pero sabes, Jesús lo cambia todo. Y lo que yo no puedo hacer, lo que mi carne no me permite perdonar ni me permite dejar pasar por alto, en Jesús es posible. Es a través de Jesús que la carga del perdón se vuelve más ligera. Ojo, no deja de pesar, porque es pesado, porque es morir a mi carne, es morir a mis deseos, es morir a lo que anhelo ver. Pero en Jesús esa carga se vuelve más ligera.
es a través de Jesús que la carga del perdón se vuelve más ligera. Por eso, como iglesia, nuestro compromiso es con Jesús y con su evangelio, porque solo a través de Jesús el milagro del perdón es posible. Porque solo a través de Jesús nuestra culpa es tomada, nuestra vergüenza es cubierta y la deuda de nuestra ofensa es pagada. Y tienes que saber esto, porque como discípulos somos llamados a ser quienes extiendan la gracia del perdón a otros de la misma manera en que Jesús nos perdonó a nosotros. Mira cómo lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta que escribió a los Colosenses. Dale un par de hojas atrás ahí a tu Biblia, no está muy lejos. Colosenses 3, versículos 12 al 14. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Ahora, déjame aclarar esto, porque el hecho de extender gracia y amor a quienes nos han dañado no significa que no tengamos que poner límites sanos o que de alguna manera permitamos abusos o maltratos. No, es que en la iglesia me enseñaron que tengo que extender gracia, amor y perdón, entonces tengo que permitir y soportar eso. No es la intención. De hecho, si te fijas, Pablo se atreve a intervenir en el conflicto porque Onésimo ha recibido el evangelio, y dos, con la autoridad que Pablo tiene, puede validar que Onésimo es verdaderamente ahora un hermano en la fe. Es decir, Pablo puede ver frutos de arrepentimiento en el corazón de Onésimo, de tal forma que Pablo se atreve a enviarlo y pedirle a Filemón que lo reciba. Creo que si hubiera sido diferente, si Pablo no logra observar este arrepentimiento en el corazón de Onésimo, seguramente no lo envía de regreso. ¿Para qué lo envío? Si va a volver a pasar lo mismo. Si Pablo no hubiera visto este arrepentimiento en el corazón de Onésimo, no se atreve a pedirle a Filemón que lo reciba, y mucho menos que lo reciba como si fuera a él mismo a quien lo está recibiendo. Entonces quiero que medites en esto, porque en el contexto de relaciones, si no hay un verdadero arrepentimiento, si hay daño constante, ¿no? Si no hay un intento verdadero de cambiar y cambiar a través del evangelio, habrá momentos en los que lo más seguro, en los que lo más sano es establecer ciertos límites, o de ser necesario terminar dando un paso al costado en esa relación. ¿Tiene sentido esto? Déjame decirlo así, pero hay una diferencia entre alguien que nos lastima, entre alguien que nos ofende al cometer un error. Es que me dijo esto porque estaba enojado, es que me dijo esto porque
híjole, lo dijo desde frustración, lo dijo desde una herida que todavía está ahí abierta, es que lo dijo o lo hizo por, no sé, por error, se equivocó, por la misma consecuencia del pecado operando en nosotros. Pero es diferente a eso, a alguien que ya lo hace como un patrón de conducta, alguien que ya lo hace de manera sistemática, alguien que ya lo hace como una forma de vida, que está así, y todos los días y constantemente lastimándonos, ofendiéndonos, haciéndonos daño. Cuando es por error, somos llamados a perdonar y a continuar edificando la relación en Cristo, pero cuando ya es un patrón de conducta, igual tiene que ser perdonado, pero también tiene que ser detenido, ya sea con límites o con determinada distancia. Pero no te quedes ahí. No somos llamados a quedarnos ahí. Pablo lo dijo así en Romanos 12:18: en lo que dependa de ustedes, procuren la paz con todos. En lo que dependa. Es decir, a veces por más perdón que extendamos, por más esfuerzos que hagamos por tratar de restaurar la relación, por más que tratemos de hacerle ver a la persona que nos ha dañado, que nos ha lastimado, que nos está ofendiendo con sus actitudes, con sus palabras, con sus reclamos, simplemente la otra persona no va a creer, no va a entender. Y dice Pablo, a veces no va a depender de ti. Pero lo que sí depende de nosotros, el llamado que Jesús nos hace, la responsabilidad que tenemos es la de extender la gracia del perdón, así como Jesús extendió gracia y perdón a nosotros. Ahora, si te fijas, Pablo eleva a Onésimo, lo eleva de esclavo, que no había dejado de serlo. Pero Pablo lo eleva de esclavo a hermano amado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se trata de resolver conflictos en la esfera de relaciones, es cuando tenemos la capacidad de ver a los demás no por lo que naturalmente son, no por lo que nos hicieron, sino como lo que cada uno de nosotros somos. Pecadores necesitados de la misma gracia y de la misma misericordia que fluye del mismo Salvador. Entonces el perdón se vuelve más accesible. Cuando veo a mi hermano como lo que yo también soy, un necesitado de la gracia y de la misericordia que fluyen del mismo Salvador. Que yo no necesito a un Salvador diferente que al que esa persona necesita, no. Dice un pastor, al pie de la cruz, el piso está parejo. Todos estamos al mismo nivel. Jesús lo dijo así en Mateo 7:5: asegúrate de sacar la viga que está atravesada en tu ojo, para que puedas ver con claridad la paja que está enterrada en el ojo de tu hermano. ¿Sabes? Muchas veces nos rehusamos a otorgar perdón, no tanto por el tamaño de la ofensa, sino porque nuestro orgullo nos vuelve ciegos a la realidad de nuestra condición de pecador, condición que en cualquier momento puede posicionarnos como ofensores. Pasar de ofendidos a ofensores. Y me encanta.
Luis decía, ¿a quién le gusta que lo perdonen? Y hubo varias manos levantadas. Y es eso. Así dice Jesús, haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Si te gusta ser perdonado, empieza por lo básico. Empieza por perdonar. Por eso dice Pablo en Colosenses que acabamos de leer, perdónense unos a otros, ¿no? Me encanta cómo Pablo mezcla, ¿no? Unos a otros sus ofensas. Ahora, quiero terminar con esto. Regresa al versículo 21 de Filemón, por favor. Filemón 1:21. Le dice Pablo a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Quiero que medites en esto, porque Pablo no le dice, te escribo confiando en tu buen juicio, te escribo confiando en tu buen corazón. No, le dice, te escribo confiando en tu obediencia. Y sabes, en ocasiones Dios va a usar la ofensa que nos han hecho para exponernos a un escenario en el que tengamos la capacidad o la posibilidad de crecer en obediencia a lo que Él nos ha mandado hacer a través de su palabra. Y no lo sé. Quizá hoy es un buen día para acercarnos a Él y pedirle que a través de su Espíritu nos dé la capacidad de ser obedientes a lo que Él nos ha pedido. Quizá hoy es un buen día para acercarnos delante del trono de la gracia, para pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes y extender el perdón que necesitamos extender, ver con gracia y amor a quien necesitamos ver con gracia y amor, y de esa manera el perdón sea posible. Quizá hoy es un buen día para que, como dijo Brian Sand, el autor de este libro que leí hace tiempo, Dios obre un milagro en nuestro corazón para que se produzca un perdón genuino en Él. Y quiero leerte el Salmo 147, versículo 3. Puedes anotarlo y leerlo en tu casa, pero dice Salmo 147, 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El conflicto, la ofensa, siempre son puertas abiertas para glorificar a Dios. Y sabes, muchas veces la mejor forma de glorificarlo es simplemente trayendo nuestro corazón herido para que sea Él quien lo sane y para que sea Él quien vende esas heridas, y así poder extender la gracia del perdón a otros. Dios, aquí está mi corazón, véndalo y sánalo, como dice tu palabra. ¿Qué herida, qué daño tienes que presentar delante de Jesús para que sea Él quien lo sane y lo limpie? Y de esa manera puedas ver con gracia y amor al que te ha lastimado. Hoy es un buen día para que puedas hacerlo. Mi Dios, te doy gracias, Padre, porque así como tú nos perdonaste, Señor, porque a pesar de que nosotros te hemos ofendido más que a nada, Señor, así como tú nos has perdonado a pesar de que te ofendemos una y otra vez con nuestro pecado, tú decidiste mandar a tu Hijo Jesús a morir y a pagar por nuestro rescate. Ahora somos llamados a extender a través de tu Espíritu ese mismo perdón, esa misma gracia, ese mismo amor a aquellos que nos han lastimado, Señor.